Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto episodio. Quinto episodio de nuestro podcast ya viene, así que esperemos que se queden hasta el final. Hoy es nuestro último episodio de la primera temporada, pero es un episodio muy apasionante. Recuerden que este podcast es para líderes, adoradores, pastores, líderes, músicos, líderes de alabanza, gente que sea apasionada por adorar al Señor. Y bueno, hoy me acompaña nuevamente mi esposa y hoy vamos a desarrollar el tema, el episodio. Santo. El episodio de hoy se llama Santo. Parte de lo que se canta en el cielo es lo que se necesita que se cante en la tierra. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar exactamente de música. Hoy el episodio va a estar un poco de sonido, de música, de voz. Así como le gusta a ustedes, vamos a hablar acerca de sonido, de música. Y sé que les va a bendecir mucho este episodio, ¿no? Y bueno, para dar apertura o inicio a este episodio, tenemos que centrarnos en lo que dice Apocalipsis 4 y 5, que es lo que venimos hablando acerca de la adoración celestial, y es de cómo adoraban los seres vivientes, los 24 ancianos, qué pasaba en el cielo, qué pasa en el cielo, cómo se adora. Y una de las cosas que cantan estos 24 ancianos, estos seres vivientes, es que ellos dicen: Santo, Santo, Santo. Es el que es, el que era y el que ha de venir, ¿no? Y otra de las cosas que cantan es que dicen gloria, honra y acción de gracias. Entonces, tengamos en cuenta estos cantos. Dicen Santo, 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 y dan gloria y honra y acción de gracias. El que es, el que era y el que ha de venir. Es importante que la alabanza que pasa en el cielo es el mejor ejemplo y reflejo que podamos tener para representar en la tierra. A veces nos ponemos a inventar, ¿no, amor? O sea, yo lo digo porque como músicos a veces que el acorde que suene así o que suene acá, o que la voz que haga esto, o que las palabras digan esto. Que pegue esa canción, que sea comercial. o que rimen las frases de tal manera como lo que está sonando hoy en día. Y resulta que la adoración o lo que Dios ama escuchar, o en el cielo suena, es algo tan sencillo, pero tan profundo, que se trata de decir que Él es santo, de dar la gloria, de dar la honra, de darle acción de gracias y de reconocer a Jesús en todos los tiempos, ayer, hoy y mañana, ¿no? Así es. Y mira que esto nos lleva a pensar realmente qué sonido estamos emitiendo, ¿sí? Si el sonido que estamos emitiendo se trata de adorarle y darle gracias a Él, o si se trata de hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos, Exacto. De qué triste estoy, o de estoy enfermo, o de lo que necesito, y correcto. No de ministrar el corazón de Dios y de hablar de Él, ¿no? Sí, mira, hay muchas canciones, ¿no, amor? Hoy en día que son súper hermosas, pero hablan más de experiencias que tuvimos personales, hablan mucho de experiencias que suceden y que nos sucedieron personalmente, hablan más de esto que realmente de la gloria y la santidad y el honor, la grandeza del que está sentado en el trono. Y creo que nuestras canciones, y escúcheme bien, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿no? Pero cuando queremos adorar a Dios, escuche quiero que me entiendan la diferencia. Cuando queremos adorar a Dios, tenemos que adorarlo como Él es digno de ser adorado, como Él ama ser adorado y como Él desea ser adorado, ¿no? Y a veces es ahí donde nos chocamos un poco, ¿no? Como adoradores y emitimos el sonido incorrecto, ¿no? Y para empezar a hablar del sonido, amor, a mí me encanta esta idea de que el sonido que emitamos de la tierra debe ser un sonido de santidad, como se canta en el cielo. Así es. Debe ser un sonido, así como ellos cantan Santo, Santo, Santo. Sí, debe ser un sonido de santidad que viene desde la tierra al cielo. Santidad, gente santificándose, cantándole a un Dios santo. Además que algo que decíamos alguna vez era como que el sonido anticipa lo que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú escuchas una ambulancia
pues llega primero el sonido, ¿no? Y tú sabes La que lo sirena. que viene, la sirena, ¿sí? Es una ambulancia, ¿no? Y si lo que viene es el Rey de Gloria, pues el sonido que vamos a emitir tiene que ver con ese Rey de Gloria que viene, ¿no? Si Exacto. lo que viene es alguien santo, ¿sí? Que va a actuar en milagros, que va a actuar en lo sobrenatural, pues entonces en ese sonido que estamos emitiendo tiene que haber santidad, lo que tú dices, ¿no? Exacto. De hecho, la Escritura dice que Él viene por una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Eso significa que en el final de los tiempos la adoración de la iglesia deberá ser una adoración de santidad, de un proceso de la iglesia de santificación, cantando al que es santo, ¿sí? Y eso va a ser una clara muestra de la venida del Señor, ¿no? De los tiempos, donde las canciones van a empezar a tomar este tinte de gente guardada, consagrada en santidad, para cantar santidad. Yo estoy seguro que hay gente que se está formando en el secreto hoy en día, jóvenes que se están adoradores, que Dios está apartando en el secreto, que no son muy conocidos en las redes sociales, que no tienen muchos likes, muchos seguidores en Instagram, sí, y posiblemente ni siquiera son visibles ante muchas personas, pero esos que son invisibles ante muchos, Dios los está formando en el secreto, en santidad, en purificarse a sí mismos, en santificarse a sí mismo. Y estas personas son las que van a emitir un sonido de santidad que va a traer el reino de Dios. Claro, ¿no? Porque sería incoherente decir santo, 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 y venga tu reino, y queremos y deseamos que el novio ya llegue, pero no tenemos una vida de santidad. No tenemos una vida de santidad. Entonces, ¿cómo va a venir el santo si lo que estamos haciendo no? Sí, y muchas veces lo cantamos. O sea, cantamos, Señor, tú eres santo, tú eres santo. Y sí, Él es santo. Pero Dios también desea que el que cante se santifique. Se santifique, tenga una vida de santificación. Porque eso atrae, eso llama al reino de Dios. Entonces, es importante que como novia del amado, como iglesia, caminemos en la santificación, ¿no? Y qué mejor sonido de nuestras canciones, en nuestras iglesias, de nuestra música, que nuestra vida propia de santidad, emitiendo cantos al santo, ¿no? Bueno, es que este tema de la santidad en los músicos es bastante complejo, ¿no? Porque una pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿cómo hacemos? Porque hay gente que tiene como profesión músicos, ¿sí? Que son músicos de profesión. Son músicos de profesión, ¿sí? O sea, no es algo que hacen para servir en la iglesia, sino que es su profesión. Es algo que estudiaron. Algo que estudiaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces para hacer que tu sonido permanezca en santidad o para no mezclar como lo que haces en la iglesia con de repente, no sé, irte a tocar con lo que se llama lo secular y secular, okay. Que usted toca música cristiana o música mundana o qué es música secular, ¿sí? Okay. Porque es un tema muy controversial, ¿no? Sí, mira, yo creo que yo pienso que hay tres tipos de gente que tenemos en las iglesias y que tenemos en la iglesia en general, global. Y tenemos músicos de profesión, como tú los nombras, ¿sí? Músicos que se prepararon 5 años en un conservatorio, en una universidad, ¿sí? Para ser músicos profesionales o maestros en música. Tenemos adoradores en las iglesias, ¿sí? Tenemos adoradores. Y también tenemos músicos adoradores. Yo siempre pienso que hay estos tres en nuestros ministerios de alabanza y siempre algunos toman ciertas actitudes y algunos otras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los músicos estarán enfocados en la parte técnica, siempre estarán enfocados en que la excelencia, las canciones, lo técnico sea lo más importante y está bien. Sí, pero para ellos es importante porque se prepararon para eso, ¿no? Es lo importante para eso. Pero también tenemos lo bueno de los músicos es que le dan la excelencia, ¿no? A la alabanza, a la adoración. Pero el problema de los músicos es que no tienen una vida devocional, no tienen una vida de oración, no tienen una vida, ¿sí? Y luego tenemos el siguiente grupo que son los adoradores. Entonces los adoradores son aquellos que dicen lo malo de los adoradores que se enfocan solamente en ser adoradores, que ellos dicen
no, lo más importante es la presencia de Dios. Entonces, como es más importante la presencia de Dios, entonces nunca se aprenden las canciones, no se preparan, ¿sí? No les interesa porque lo más importante es la presencia de Dios. Y claro que es importante la presencia de Dios, pero no equilibran esto, ¿no? Entonces, excusan muchas veces su falta de excelencia con el tema espiritual, ¿no? Lo espiritualizan. Y tenemos en el tercer bando los músicos adoradores, que es un balance entre son músicos preparados, excelentes, académicos, técnicos, pero también tienen el equilibrio de que son personas de oración, gente de oración y adoración, como mencionamos en el episodio pasado, y son gente que ha aprendido a equilibrar y ha aprendido a madurar en equilibrio en esta parte. Ahora, los músicos que tú decías, los músicos que tocan en lo secular, ¿no? Los músicos que tocan en lo secular. Yo pienso que es importante entender que hay muchos músicos. Cuando hablamos de músicos, hablamos de gente que se preparó en la música, ¿no? Gente que estudió 5 años en una academia. Muchos músicos que quisieran vivir de la música, incluso en la iglesia. En el ámbito cristiano. En el ámbito cristiano. ¿Cuál es el inconveniente que a veces yo he notado? Porque tengo muchísimos amigos músicos y tengo muchísimos amigos en el medio. Y yo que he notado que muchas veces hay iglesias que obviamente por su infraestructura, por su tamaño, por sus finanzas, no pueden sostener músicos. ¿Sí? Y pues el músico, supongamos que el músico tiene hijos, familia, pues entonces el músico empieza a pensar y decir, ok, ¿cómo vamos a sobrevivir, no? ¿Cómo le doy de comer a mi familia? Yo estudié para eso. Entonces, en el ámbito cristiano no se puede sostener un músico, una iglesia no puede sostener muchas veces. Hay iglesias que lo hacen, ¿no? Sí, no todas, porque pues es de entender, ¿no? No, y Dios bendiga esas iglesias que pueden sostener a los músicos, que pueden darles una estabilidad. Sí. Y hay muchos músicos que pudiesen desear vivir de la música y que la iglesia, no sé, tocando en sus iglesias. Yo sé porque los conozco, sé que hay músicos que dirán, es que si yo pudiera vivir de esto y tocando en la iglesia, wow, sería mi sueño. Y de hecho, pues hay muchas iglesias que no lo pueden hacer porque, como decíamos, no los pueden sostener por la infraestructura, por los recursos, están arrancando, son iglesias pequeñas, etcétera. Dios bendiga a las iglesias que pueden sostener los músicos, pero hay iglesias que no. Entonces, yo pienso que es entender en qué contexto se mueven las cosas. Ahora, hay músicos también que van a tocar a lo secular por otros intereses, ¿no? Claro. Por otras motivaciones, ¿sí? Entonces para los músicos, para ese tipo de músicos, pasa a ser más importante otros factores que el mismo servicio a Dios y que el mismo adorar a Dios. Entonces, ahí sí hay un desbalance. Pienso que va mucho en el corazón con el que la persona lo hace, ¿no? Porque si tu corazón está en mi iglesia no he podido alcanzar fama, pero allí sí me aplauden, allí sí hay multitudes. Allí sí me valoran. Allí sí me valoran. Okay. Uh-huh. ¿Sí? O sea, pienso que va en el corazón con el que lo haces, sí, ¿no? Correcto. Porque de hecho, o sea, tengo amigos, ¿no? Y he visto mucho, por ejemplo, adoradores igual heridos, ¿no? O sea, muchísimos. Wow, ese es un factor de muchos músicos y adoradores y gente que deserta de las iglesias, músicos, porque es en cantidad que desertan, heridos. Y no tocan en lo secular porque quieran, o porque sea su mayor sensación, o porque sea su deleite. Sí. O sea, quisieran hacerlo solo en el ámbito cristiano, pero ha sido muchas veces difícil. Ahora, hay algo que podemos rescatar de esto, y es que es importante entender que muchos de estos músicos, vuelvo y digo, se fueron, desertaron de sus iglesias, dejaron de servir a Dios, dejaron por irse, digámoslo vulgarmente, sé que puede sonar un poco feo, pero pues se fueron de la iglesia para tocar afuera, ¿sí? Y muchos de los músicos no lo vemos o no lo ven así, ¿sí? Dirán, no, pues yo lo veo porque tengo necesidades, pero muchos de estos músicos, como tú lo mencionabas, salieron heridos de iglesias. Porque tuvieron inconvenientes con el pastor, porque tuvieron inconvenientes con los líderes, porque les hicieron daño. Y lo más importante de esto, amor, es que una de las cosas más relevantes es que muchos de ellos se sienten mal con la crítica de la iglesia y dicen, es que la iglesia me critica, es que la iglesia me juzga. Se siente más mal por la crítica que por el hecho de tocar cosas que no glorifican a Dios, ¿sí? Que de hecho muchas veces he encontrado músicos que tocan cosas que
que Dios mío, yo digo, si Dios escuchara eso, diría, ¿y tú qué estás haciendo tocando este tipo de música? ¿Sí? Cosas que literalmente deshonran a la gente, a Dios, a muchas cosas, pero se sienten más mal por la crítica que por lo que están haciendo. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema, ¿sí me entiendes? Entonces, es importante. No todos los músicos que están en la iglesia están listos para tocar afuera. Eso es totalmente No cierto. todos los músicos que están en la iglesia. Exacto. No hay la madurez. Incluso si pasa, o sea, el corazón se daña, ¿no? El corazón se daña y lo que de pronto Dios había colocado para honrar y para edificar termina destruyendo, ¿no? Exacto. Yo digo que tenemos que aprender a cuidar el corazón de nuestros adoradores. Si tú eres líder, adorador, pastor, un apasionado, tienes que aprender a cuidar tu corazón de toda cosa. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. O vas a cantar para la vida o vas a cantar para la muerte. No estoy hablando de si estás adentro o afuera de la iglesia. Estoy hablando de cuál es la razón por la cual saliste de servir a Dios. Porque, escuche esto, si el factor dinero, el factor afán, la fama, el factor fama te sacó del servicio a Dios, escucha bien, del servicio a Dios, estás sirviendo a otro Dios. Así es. Porque la escritura, porque como lo mencionábamos antes, el servir a Dios no es negociable. La escritura dice, hay que servir a Dios, es un mandato. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, el servir a Dios no es negociable, pero si el dinero, la fama, las motivaciones te sacaron de servir a Dios, estamos adorando del lado incorrecto. Estamos adorando al que no es. Y ahí tenemos que tener una alerta, ¿no? De decir, ok, puedo tener inconvenientes, puedo tener problemas, pero escuche, jamás dejes de servir a Dios. Y sabes que esto se me hace bien interesante, ¿no? Porque he visto muchos ministerios reconocidos que hablan de esto, de cómo se esfuerzan aún por servir en una iglesia local o aportar en algo en una iglesia local. Wow. Y o los estar admiro. vinculados a una iglesia local. Y cómo a veces de pronto solo tuvimos un fin de semana, 2 eventos y, oh por Dios, estoy recansado, estoy súper agotado y no puedo llegar a servir en mi iglesia local, cuando hay gente de ministerios mucho más reconocidos, demandantes, que llevan viajando, no sé, una gira de una semana, un mes, y cada fin de semana viajan y vuelan y llegan a servir después de quién sabe cuántos aviones, y nosotros como que así es. Nos falta. Sí, claro. Y yo conozco muchos de ellos que adoran afuera, adoran en las naciones, adoran en diferentes lugares y cada fin de semana llegan a servir en su iglesia. Así es. Conozco gente que trabaja en muchas cosas y el fin de semana llega a servir en sus iglesias. Ahora, vuelvo y digo, tenemos que conocer el corazón del adorador, ¿no? Vuelvo y digo, hay adoradores músicos y hay solo músicos. ¿Cuál es el objetivo? Sí. ¿Cuál es la motivación? Exacto. Hay adoradores. Algunas veces tenemos que aprender a conocer, y como pastores y líderes tenemos que aprender a conocer nuestros adoradores, nuestros músicos. ¿Quién tiene corazón de adorador? ¿Quién tiene solo corazón de músico? Y a quienes podemos entender y a quienes podemos ayudar y cómo los podemos motivar y cómo los podemos guiar en este ámbito cuando son músicos o cuando son músicos adoradores, ¿no? Hay algo que hizo relevancia a una frase que a mí me pareció un poco, digamos, fuerte y de hecho hubo una controversia de 2 personajes muy reconocidos en el medio, donde uno decía que la música cristiana no existe, que existen cristianos haciendo música. Y entonces el otro personaje decía, sé que muchos ya saben de quién estamos hablando, el otro personaje decía que no se podía cantar reggaetón, que no se podía cantar esto urbano porque eso no era de Dios, porque Dios es diferente, porque Dios... en fin, y se formó una controversia en el mundo latinoamericano cristiano donde unos estaban a favor, otros estaban en contra, y yo quiero sentar una posición más allá de nuestros gustos personales y más allá de si apoyamos a un artista o al otro, o un pensamiento o el otro. Yo quiero, digamos, ir un poco más a la escritura, ¿no? Y hay un tema bien interesante, y es que no se trata de decir solamente es que no existe la música cristiana porque
porque solamente existen cristianos haciendo música. Y es cierto, en parte esta frase es cierta, porque la música cristiana pues no recibe al Señor en su corazón, no lo sigue. La música es eso, es música. Es que tampoco existe la música mundana. Exacto. Entonces es música, es música. Entonces pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que también hemos desvirtuado mucho la música. Entonces muchos cristianos dicen, es solo música. Espérate, porque no es solo música. No conocen el poder de la música. Exacto, no es solo música. Entonces, el problema es que llevamos la música a un plano puramente natural, donde pensamos que la música se creó en la tierra, a partir de los sonidos y todo esto. Y por eso la encasillamos, no en cristiano, mundano. Exacto, entonces la diversificamos. Entonces, música aquí, música acá. Pero escúchame bien, la música es preexistente al mundo. O sea, en la eternidad hay música antes de que se creara esto. Entonces, la música no es solo música, como algunos cristianos piensan o como algunos adoradores piensan. No es solo música. Al decir de que la música es la misma y que si yo le pongo esta letra y si le pongo... No, espérate. La música no es solo música. Si la quieres desvirtuar de esa manera, eres tú. Pero la música es mucho más que música. Es algo que Dios creó desde la eternidad. Entonces mi pregunta sería, ¿para qué fin estoy usando mi música? Porque si la música es algo que preexiste desde la eternidad, la pregunta sería para ti, adorador, ¿para qué estás usando tu música? ¿Sí? Si tú dices, no, para mí la música es solo música, entonces tu música es puramente natural. No has entendido. No va a provocar lo sobrenatural. Exacto. Entonces eres un músico. No has entendido la música como realmente se tiene que entender. Porque es que mira, nada más la música, bueno, hablemos cómo personas van a un concierto, ¿sí? Y tú los ves llorando y los ves que provocan emociones, ¿sí? Porque la música justamente pues toca el corazón, tiene el poder. Sí. Incluso ves que la musicoterapia y todo esto, ¿no? Como hasta para... Es transformador, la música tiene algo increíble. Porque, ¿sabes? Es sonido, yendo un poco más allá, son ondas. Estamos hablando de sonido. Son ondas, son... vibración, ¿sí? Y todo eso, pues, va a provocar algo, ¿no? Es correcto. Entonces, pues, a veces como que la desvirtuamos un poco. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que lo que determina realmente la música o la esencia es la motivación y el corazón con el que se está ejecutando eso. Yo puedo poner un ejemplo. Yo puedo escuchar una canción de amor, ¿sí? De amor, que puede bendecir mi matrimonio. ¿Me explico? Si le doy ese corazón y esa razón va a bendecir mi matrimonio. Pero ¿qué pasa si yo cojo esa misma canción y se la dedico a mi amante? Entonces, ¿me entiendes? El problema va en la esencia, claro, va en lo que está aquí adentro. Entonces, yo quiero hoy enfocarme en los músicos y en los adoradores, todas las personas que interpretan adoración o instrumentos musicales o algo. ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Cuál es la motivación real de por qué cantas o por qué adoras a Dios? O por qué cantas o adoras en otros ámbitos, ¿no? Y creo que tenemos que tener un corazón correcto. Mira, hoy en día, amor, tenemos gente en las iglesias adorando con un corazón lejos de Dios. Así es. Tenemos gente en las iglesias adorando con un corazón lejos de Dios. Y podemos tener gente afuera de la iglesia quizá queriendo adorar a Dios. Y viceversa. Tenemos en la iglesia gente adorando con un corazón correcto y tenemos afuera gente adorando con un corazón incorrecto. Estoy seguro de eso. Pero tenemos que, como adoradores, también aprender de lo que vemos en el cielo, de lo que existe en el cielo. Y darle valor, ¿no? O sea, darle valor a lo que Dios colocó en tus manos, a la música, ¿sí? A la adoración, al sonido que Dios colocó en ti. Porque todo lo que vemos acá en la tierra existió antes en el cielo. Sí. ¿Sí? Todo lo que existe aquí. Y la música existió primero en el cielo. Sí. Y lo que quiere Satanás en la tierra es corromperlo. Claro. Es corromperlo. Entonces, ¿cómo eso que Dios colocó en tus manos, ese sonido que Dios colocó en tus manos, lo vas a usar con un corazón correcto, con una motivación correcta, para que Satanás no lo corrompa? Es correcto. Porque proviene del cielo. Es correcto. Debemos aprender y como músicos, como adoradores, debemos aprender a equilibrar esto, ¿no? Lo que hago no me va a corromper. ¿Me explico?
Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia. Daniel estaban en Babilonia, pero eso no los corrompió. Entonces, estás en el medio, pero no te corrompas. El problema es que, por eso dije que muchos músicos no están listos para salir a tocar afuera, porque se corrompen. Si eres un músico maduro o un líder adorador maduro, estarás preparado para muchas de estas cosas, pero si no, tu corazón se va a corromper. Y por eso terminamos viendo buenos músicos de iglesias afuera y ya no pertenecen a ninguna iglesia. Poco a poco se fueron arrastrando. Ajá. Y es por eso, porque y eso nos deja fuera de la iglesia. Y escúcheme bien, como adoradores, jamás podemos no ser parte de la iglesia. Todo adorador debe ser parte de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no solamente hablo de una iglesia local, hablo de la iglesia global, de ser la iglesia, ¿sí? Muchos músicos, habemos muchos músicos, o hay muchos músicos adoradores que están enojados con la iglesia por heridas, cosas que sucedieron, que les dañaron, y están enojados con la iglesia. Pero escúchame bien, no puedes estar enojado con la iglesia todo el tiempo. Tienes que buscar la manera de restaurar tu relación con la iglesia, con la novia de Cristo, porque Él ya viene. Así es. Porque Él ya viene. Eso sonó como comercial, pero quería dejar ese presente. Recordemos que somos una novia y que Él viene por una novia, que viene por ti, por nosotros, por todos. Así que es tiempo de volver a casa. Es tiempo de ser parte de la iglesia. La iglesia es una familia, tu equipo de alabanza es una familia, tu iglesia es una familia. Y como familia en Cristo debemos aprender a vivir en familia. Mira, una de las cosas que tenemos que aprender es que la iglesia no es un pacto de lealtad humano. Tu equipo no es un pacto de lealtad humano. Es un pacto de lealtad con Cristo. Si lo bajamos puramente a lo natural, te vas a resentir cuando te mire feo, tu compromiso con la iglesia de Cristo no es un pacto de lealtad humano, no es con las personas solamente, es con Él. Y eso es lo que tenemos que tener claro como adoradores, sí, ¿no? Claro. Ahora hay gente, y con esto creo que vamos terminando con este último episodio. Yo creo que va a tocar hacer parte 1, parte 2. Acerca del final. Vamos finalizando con esta parte de lo que es el sonido de cantar, de lo que es santo, de lo que es el sonido de la canción, la música. Y tiene que ver con la voz, ¿no? Cantantes. Ahora quiero enfocarme a los cantantes, aquellos que interpretan con sus cuerdas vocales. La voz. Todo lo que hablas, todo lo que oyes se va a convertir en lo que hablas. Todo lo que oyes se va a convertir en lo que hablas. Si oyes cosas nocivas, vas a hablar cosas nocivas. Recuerden que la fe viene por el oír. Así como lo malo puede entrar por el oír y empezar a hablar lo malo, la fe también viene por el oír la palabra. Y si oyes, pues hablas la palabra. Entonces, todo lo que oyes se convierte tarde o temprano en lo que hablas. Y lo que oyes es tu convicción, ¿no? Uh-huh. Porque como dices, la fe viene con el oír. Se convierte en tu convicción. Sí, Entonces tenemos que tener, digamos, especial atención a qué estamos oyendo. ¿Qué clase de música? ¿Qué clase de música estamos oyendo? ¿Qué estamos permitiendo que digamos, permee esa área de nuestras vidas? Sí, hay gente que oye la voz de Dios cada fin de semana solamente. Sí. Cada vez que va a la iglesia o cada vez que... Y escúchame bien, tenemos que como adoradores tener los oídos abiertos para oír la voz todos los días de nuestra vida, ¿sí? Porque si oímos bien, hablaremos bien, cantaremos bien. ¿Y qué estás oyendo? ¿Estás oyendo confusión? ¿Estás oyendo muerte? ¿Estás oyendo destrucción? ¿Estás oyendo grosería, obscenidades? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Sí? Uh-huh. Tenemos que preguntarnos eso, porque eso que oímos pues es lo que vamos a empezar a vivir, ¿no? Sí, y es que la voz o el sonido de tu voz tiene el poder de cambiar realidades. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, tú como adorador tienes la capacidad de cambiar realidades, de convertir las tinieblas en luz. Como dice Génesis, y dijo Dios, sea la luz. La voz, una voz, cuando se escucha el sonido, como tú decías, el sonido de la voz, el sonido antecede lo que viene. Entonces, primero viene el sonido de la voz, ¿sí? Y luego antecede. Y luego viene el poder, lo que estás declarando, lo que estás cantando. Entonces, es importante que aprendamos a oír y a hablar lo correcto, ¿no? Y como el poder del sonido de la voz es un poder creativo, ¿no? Lo que hablamos con nuestra voz tiene el poder de crear atmósferas, ¿sí? Entonces, como adoradores debemos entender que no es como, no, la atmósfera estaba fea, ¿sí? Uh-huh. No estaba la atmósfera adecuada, no sé, es que como que no, con tu voz, con tu sonido tienes el poder de crear atmósferas. Así es, ¿sí? Así es. Una de las cosas que le pasó a Juan o al apóstol Juan es que él primero oyó y luego se vio.
¿sí? Primero, primero tienes que escucharlo para luego ver lo sobrenatural. Entonces, siempre el sonido de tu voz. Por eso hay gente que no entiende el lenguaje de la fe, porque primero tienes que escucharlo para luego verlo. Por eso, cuando Juan ve revelación en Apocalipsis, le dice, sube acá y ve. Primero escuchó ¿qué? Sube acá. Escuchó la voz y luego dijo, y ve. Entonces, es importante aprender a escuchar. Y cuando aprendemos a escuchar, vamos a cantar lo que se está cantando en el cielo, que es lo que decíamos al inicio de este episodio. Santo, 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 ¿no? ¿Cómo cantamos santo? Es la pregunta. ¿Cómo cantamos santo? ¿Cómo cantamos santo? ¿Cómo podemos hacer eso del cielo acá en la tierra? ¿Sí? Uh-huh. Y yo creo que una de las formas de cantar santo es siendo santos, ¿sí? Y siendo que cada cosa que nosotros hacemos sea apartada, sea consagrada para Dios, ¿sí? No solo, digamos, en un altar, o no solo de pronto santificándonos o manteniendo nuestra santidad o nuestra reputación, o porque hay gente que vive como de pronto de una apariencia, ¿no? ¿Sí? Y no se trata de eso, recordar que santidad es ser apartados para, ¿no? Uh-huh. Y de esa forma podemos estar cantando no solo en un altar, sino con nuestro estilo de vida, santo, santo, santo. Así es, así es. Recuerden que nada nace siendo santo. El único que nació siendo santo fue Jesús y murió siendo santo, pero de resto nada nace siendo santo. Todo se santifica. Todo es un proceso de apartarse. Recuerden que santo es apartarse. Todo se santifica, todo se aparta. Entonces es importante que aprendamos a vivir un proceso de santificación constante para cantar lo que se canta en el cielo. Por eso es que la música de adoración y la música que exalta a Dios tiene que ser poderosa, tiene que ser incorruptible, tiene que ser capaz y tener la fuerza suficiente que nada la corrompa. Que la industria no la corrompa, que las ideas no la corrompan, que las formas no la corrompan, que las cosas naturales la corrompan. Porque la música debe ser algo que exalte a Dios y debes tratar de ser lo más incorruptible posible. Y una forma de lograr eso es hacer que nuestras canciones hablen de su palabra, de su obra, es correcto. ¿sí? De lo que Él hace, ¿sí? De la persona de Cristo. Y de esa manera vamos a lograr que la música sea incorruptible y que cause un efecto restaurador, renovador, sobrenatural. Ajá, que despierten el espíritu y no que muevan las emociones y la carne, ¿no? Exactamente. Es importante eso. Si la canción habla más de mí y de mis debilidades y de mis emociones, entonces es una canción emocional. ¿Cómo sé que es una canción espiritual? Porque habla de Él, porque habla más de Él, porque habla más de su persona, de su obra, de su palabra. Así sé que es una canción espiritual. ¿Cómo sé que es una canción emocional? Porque habla más de mis logros, de mis propósitos, de mis metas, de mi carne, de lo que he logrado y de dónde he salido y de mis emociones. Pero cuando es una canción espiritual, habla más de Él. Así es. Mira que a veces nos dejamos llevar por eso, ¿no? Y medimos cómo estuvo la alabanza en la iglesia. No, allá estaban los hermanos llorando, la gente, eso, no sé, derramó su corazón delante del Señor. Pero resulta que una canción triste te puede hacer llorar. Claro, ¿sí? Que sí. Entonces es ir mucho más allá de eso, ¿no? Ir mucho más allá de eso y entender que tenemos una responsabilidad enorme con el sonido que Dios ha puesto en nosotros. El problema, y ya para terminar este episodio que se está haciendo un poco largo, el problema es que nosotros intentamos sanar cosas del alma, problemas que tenemos en el alma, con cosas del alma, con canciones del alma, y no funciona de esa manera. Estamos haciendo lo mismo que pasa en el ámbito natural o como lo llaman algunos secular, y es que me duele el corazón, me duele, me hicieron daño, me traicionaron, entonces se van a escuchar escucho canciones que alivian mi alma y te alivian por ese día, pero no te sanan. Entonces, y muchas veces en la iglesia y en eso estamos intentando sanar el alma con canciones del alma, y jamás se va a sanar así, porque el alma solo la sana el espíritu. Entonces tenemos que aprender a cambiar el concepto de cómo sano y que canto desde mi alma. Sí, por eso el salmista decía, alma mía, alaba al Señor. Sí, alma mía, alaba. Porque el alma va a querer curarse a sí misma, pero no va a querer alabar a Dios. Pero cuando entiendes que el Espíritu es el que sana el alma, entonces vas a tener toda la libertad y toda la capacidad de restaurarte, de seguir adelante, de caminar en Dios. Bueno, yo creo que llegamos ya
al final de este podcast. Y bueno, les damos así súper gracias a todos los que han estado así súper conectados, siguiéndonos en cada podcast. Pero si usted no se ha visto los anteriores, pues yo lo invito, por acá le vamos a dejar para que se pueda conectar, para que no se los pierda, y pues tenemos sorpresas, ¿no? Sí. Ya recuerden que todo este serie de podcasts, de episodios, han sido con un propósito, y es hablar acerca también de lo que pasa en el cielo, pero también estamos trabajando en una producción, en un álbum musical que va a hablar mucho de lo que hemos hablado durante estos podcasts, así que no se lo pierdan y nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga, les amamos. Chao, bendiciones. Les amamos, chao.